Evangelio de Mateo capítulo 15, nosotros vamos a leer desde el versículo 29. Yo lo voy a leer en voz alta, usted me va a seguir con su vista hasta el capítulo 16, versículo 12. Dice el Espíritu Santo: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de las levaduras de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Oremos. Espíritu Santo, Señor, te pedimos en este momento que por favor nos bendigas en la comprensión de tu palabra mientras esta es predicada. Padre, en esta adoración, Señor, que te damos como tu pueblo, lo principal en este culto nos disponemos a hacer, que es la predicación. Tu propia palabra dice que te agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Señor, tu palabra es suficiente, poderosa, fructífera, hará lo que tú quieras. Es la espada del Espíritu, Señor, para obrar en nuestros corazones. Señor, por favor, santifica a tu pueblo, salva a los perdidos. Todo esto solamente lo puedes hacer tú como el Dios soberano y poderoso, usando tu eterna palabra, Señor. Por favor, ilumínanos y ayúdanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El sermón de hoy se va a titular: Un Salvador poderoso y suficiente para todas las naciones. Y para entender eso, este es el pasaje que acabamos de leer, nos los va a exponer. Ahora, yo les voy a pedir una atención especial,
porque hoy vamos a hacer algo inusual de lo que por lo general hacemos cuando exponemos un texto. Ustedes notarán que cuando predicamos sobre un texto, nos enfocamos en el texto para comprender qué es lo que dice y cuál es el significado y el aprovechamiento para nosotros. Pero en este caso vamos a hacer algo un poco diferente. En vez de acercarnos al texto, nos vamos a alejar. Nos vamos a alejar para ver el panorama completo. De alguna forma vamos a tratar de ver el bosque general, y cuando tengamos entonces esa comprensión general, nos dedicaremos a mirar uno de sus árboles. Y eso es lo que vamos a hacer con este texto para que nuestro aprovechamiento sea más significativo, o eso espero lograr una vez que terminemos eso. Así que lo que le pido es, por supuesto, constantemente usted debe tener atención, pero en este caso se le voy a pedir una intención más. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces con la enseñanza que hace Mateo? Recordemos que esto que acaba de suceder está sucediendo en territorio poblado en su mayor parte por población gentil. Son territorios israelí para la época, pero son ciudades fronterizas. Al ser ciudades fronterizas, entonces está más bien, su población es mayormente, no es judíos puros, sino que como vimos la semana pasada, había mujeres cananeas y el resto de la población era en su mayoría a los ojos de judíos, población impura o inmunda. Y es allí donde el Señor está haciendo todo lo que estamos leyendo. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Lo vamos a ver con dos pasajes. Uno en el Antiguo Testamento para que comprendamos cuál es la esperanza que Dios venía anunciando desde antemano. Vamos a contrastarlo también con un pasaje del apóstol Pablo, donde ya la revelación está más completada y podemos ver el panorama general. Y teniendo esa base, nos vamos a enfocar en lo que dice Mateo capítulo 15. Empecemos entonces con el primero, Salmo 67. Salmo 67. En el Antiguo Testamento está repleto de promesas y de la esperanza en que llegará un día en que Dios será honrado por todas las gentes de todo el mundo. Esas promesas dadas en el Antiguo Testamento son el fundamento y la visión misionera del Nuevo Testamento. De tantos pasajes que podemos encontrar y citar del Antiguo Testamento, en este caso vamos a ver solamente el Salmo 67. Y aquí se nos enumera esa promesa. En este cántico que entonaba Israel en el Antiguo Pacto, vemos varias cosas. En primer lugar, versículo 1, hay una petición de una bendición de prosperidad y de acompañamiento que pide Israel sobre ellos. Este cántico lo están haciendo israelitas. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Pedir esa bendición se trata de Israel como nación exclusivamente. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. También él está evocando lo que es la bendición sacerdotal que está escrita en Números 6, cuando Dios le enseñó a Aarón como el sacerdote de la nación a que bendijera a la nación de Israel. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces, el versículo 1 del Salmo 67 vemos que este cántico se basa en las promesas que Dios le hace a este pueblo exclusivamente. ¿Qué le piden? Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, danos tu bendición. Ellos piden eso, pero también el Salmo nos enseña que no era una bendición en sí mismo, no era un fin en sí mismo bendecir a Israel como nación, sino que había un propósito más allá de Israel. Versículo 2. ¿Por qué, Señor, queremos o por qué deseamos que tú nos bendigas? Versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios,
todos los pueblos te alaben. Aquellos que han estado un poco familiarizados con el Antiguo Testamento notarán, por supuesto, que hay una relación especial con Israel. Hay una forma de ponerla como una nación preponderante, y también en la narrativa se encuentra que hay siempre una búsqueda de la bendición de Israel, la prosperidad de Israel y todo eso que enseña el Antiguo Testamento realmente. Por la Biblia, por toda la Escritura, y el Nuevo Testamento lo aclara más, comprendemos lo que está diciéndonos este Salmo, que esa bendición, ese trato especial con esa nación no era un fin en sí mismo, sino que tenía como propósito bendecir a todas las naciones. Amén. Cuando hablo en esa terminología, si usted conoce también el Antiguo Testamento, le vendrá rápidamente la promesa, el pacto de Dios con Abraham, cuando ni siquiera Israel existía. De hecho, Israel surge de la simiente de Abraham. Y vemos lo mismo. Dios le promete una bendición, una prosperidad a Abraham, que va a engrandecer su nombre a Abraham, a sus hijos, a ellos como nación, porque entonces entre esas cosas, en ti serán benditas todas las naciones. Así que lo que nos enseña el Antiguo Testamento, que sí hay un trato especial con este pueblo, no era un fin en sí mismo bendecirlo como si fueran especiales por sobre todos los pueblos. Nosotros vemos que el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo, dando una salvación, una bendición a todas las naciones. Israel es un instrumento, un medio para cumplir con ese glorioso propósito. Por eso el Salmo 67 continúa en el versículo 4. Alégrense y gócense, ¿quiénes? Los israelitas. No, el versículo 4 dice, las naciones. Sí, ellos están pidiendo una bendición para ellos. Dios, bendícenos a nosotros, porque en la medida que tú nos bendigas más, las naciones serán benditas también. Y el gozo y la alegría de las naciones sucederá en un momento. Versículo 4b. Porque juzgará a los pueblos con equidad, pastoreará a las naciones de la tierra. El Salmo es hermoso y es muy paternal, porque lo que está diciéndonos es que al fin las naciones que están sumidas en oscuridad, en paganismo, en lejanía de Dios, habrá un día donde ellas disfrutarán, se alegrarán y se gozarán cuando el único Dios verdadero los pastoreará a todos. Ese es entonces el propósito que se venía develando en el Antiguo Testamento. Versículo 5 se repite: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanos todos los términos de la tierra. Textos como este que acabamos de citar, como muchos más en el Antiguo Testamento, una vez más, demuestran que el plan de Dios fue que la bendición, el perdón, la generosidad, la salvación que Dios concedió a Israel debería llegar a todos los pueblos del mundo. En ese sentido, sí, Israel fue o iba a ser bendito, pero esa bendición era para que ella bendijera a todas las naciones. Es la esperanza del Antiguo Testamento entonces. Las bendiciones de la salvación de Dios son para todas las naciones. Aunque esta verdad que estoy hablando, se venía anunciando en el Antiguo Testamento, como por ejemplo este pasaje del Salmo 67, realmente estaba velado, es decir, no estaba comprendido de forma completa y tan clara hasta la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Había pistas o había anuncios como estos, pero la forma en que eso llegaría a suceder no estaba tan claro. ¿Qué significa eso? Que Dios soberana y sabiamente decidió reservar la claridad de ese plan para que solamente se llevara a cabo y se cumpliera con la encarnación de Cristo y con la predicación del Evangelio.
Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. El Evangelio entonces, que es las buenas nuevas de salvación, cuyo objeto de predicación es Cristo, es el instrumento por el cual todas las naciones iban a llegar a disfrutar de las bendiciones de Dios. Por eso, a pesar de que Israel tuvo un papel preponderante en el Antiguo Testamento y hay muchas cosas especiales con respecto a esta nación, me he esforzado en aclarar de que no era un fin en sí mismo, sino que era un medio para un propósito más elevado, la gloria de Dios unificando a las naciones bajo su señorío. Lo que nos dice que antes de la venida en persona de nuestro Señor Jesucristo, ni Israel ni las naciones mucho menos comprendían de esa disposición de Dios. Israel tropezaba repetidas veces porque a fin de cuentas no estaba reservado para ellos traer esa gloria a Dios, sino que estaba reservado para Cristo. La gloria y el honor de unir a todas las naciones bajo el señoría de Dios estaba reservado solo para Jesús y para su obra salvadora. Dios revela que estableció que cuando las naciones recibieran la palabra de reconciliación, su Hijo fuera el centro de la adoración de todos. Eso se logra a través de la predicación del Evangelio. A pesar de que ese propósito había sido anunciado, anticipado aquí o allá en pasajes como los que del Salmo 67 y muchos otros, Dios reservó que eso se fuera a cumplir solamente cuando su Hijo se encarnara, viviera, muriera y resucitara, y luego comisionaría la predicación de ese evangelio para cumplir con ese glorioso propósito y reunir todas las cosas como las que están en el cielo y en la tierra a través de Jesucristo, su Hijo. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento inicialmente, y que luego en el Nuevo Testamento lo vemos ya establecido y con mayor claridad. Ya vimos un pasaje del Antiguo Testamento. Yo les dije que eran 3 cosas. Vamos al segundo, a un pasaje del apóstol Pablo, que nos dice, por supuesto, él es inspirado por el Espíritu Santo, en menos palabras, lo que acabamos de decir. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Dice Pablo, en el versículo 25, está concluyendo su carta y dice lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué nos dice este pasaje? De muchas cosas que nos puede enseñar este pasaje, vamos a destacar 4 y vamos a ver que en cierto sentido es lo que venimos diciendo desde el Antiguo Testamento. Primero, el apóstol Pablo está pidiendo es una oración, porque dice al que puede confirmaros. Pablo pide en oración un poder que puede fortalecer a la iglesia de los romanos o a los cristianos. Pablo dice al que puede confirmaros, al que puede establecerlos. Hay un poder que puede afirmar a los creyentes, que los puede fortalecer, que los puede ayudar en su vida diaria. Ese poder se encuentra en la predicación del evangelio. Dice él, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Así que lo que dice Pablo es que Dios suministra ese poder a los creyentes para ser confirmados. ¿Cuándo? Cuando el evangelio es anunciado, creído y abrazado. Cuando
el Evangelio, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, Dios desata un poder que fortalece y afirma a los creyentes. Eso en primer lugar dice Pablo, ¿cierto? Lo acabamos de ver en la primera parte del versículo 25. Segundo, esa predicación, dice Pablo, es conforme a un misterio. El misterio ya lo venimos anunciando desde el Antiguo Testamento. No se conocía completamente y de forma clara. Pablo dice, se había anunciado antes, pero era un misterio oculto, no se comprendía con toda claridad. Pero que ese misterio se está revelando ahora. Pablo dice que esa predicación de ese misterio ha estado oculto, pero ahora es revelado completamente a través de su predicación. Dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es decir, se ha mantenido oculto en tiempos eternos, pero que se predica conforme al propósito de Dios. Dios había designado que no se revelara completamente hasta la venida del Señor Jesucristo, su obra expiatoria, y ahora Dios revela ese misterio a través de la predicación del Evangelio. Tercero, ¿cómo es develado ese misterio? Pablo lo dice en el versículo 26, cómo es que Dios comienza a develar ese misterio. Pero que ha sido manifestado ahora, ¿ves? Antes el misterio oculto, pero ahora está siendo revelado, develado a las personas. ¿Cómo? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. ¿Cómo ha sido o cómo Pablo revela ese misterio? Pablo dice que a través de los escritos de los profetas. La predicación de él, que es la predicación del Evangelio de Jesucristo, no comienza en un vacío o un invento de Pablo, sino que comienza desde el anuncio de la predicación de los escritos del Antiguo Testamento, porque allí había suficientes pistas y suficiente información para que hoy él, comisionado por Dios, devele el misterio que antes estuvo oculto. Dice, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En cuarto lugar, entonces, Dios dio una orden que se diera a conocer ese misterio. Y ese misterio, esa orden es ahora, dice Pablo. A través de mi ministerio, Dios da a conocer lo que antes había estado oculto. ¿Y qué es? Que a través de la predicación de Jesucristo, todas las gentes se sometan a Dios y le honren teniendo fe en Jesús, el Mesías. La palabra ahora que dice, pero ahora se ha dado a conocer por orden de Dios. Es decir, Pablo dice, Dios ahora ha ordenado que todas las naciones sean unidas bajo su señorío. Dice en la última parte del versículo 26, se ha dado a conocer a la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ese propósito anunciado desde el principio, de manera no completa, a veces develado misteriosamente, pero sí dado a conocer poco a poco, dice Pablo, ahora en este tiempo, ya que Jesucristo vino, su Hijo se encarnó, vivió, murió y resucitó, y ahora me ha comisionado a mí, dice Pablo, y obviamente ahora la iglesia de ahora en adelante, para que anuncie y dé a conocer que Dios ha ordenado la unificación bajo su señorío cuando crean en Jesucristo como su Salvador. Y por eso Pablo dice, a Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esa es la importancia de la predicación del Evangelio. El propósito se llevará a cabo mediante la predicación del Evangelio. Y aquí vemos entonces la utilidad de la iglesia. Y cómo es que ella no puede ser destruida hasta que Cristo venga, porque ella tiene una comisión que es dar a conocer y unificar a las naciones o
o mejor dicho, hombres de todas las naciones, para que vengan al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Israel disfrutaría de las bendiciones y la salvación de Dios, sí, solo en el Mesías. Y el resto de las naciones disfrutarían y gozarían de la salvación y de la bendición de Dios. Sí, ¿cómo? Solo en el Mesías. Él es un Salvador poderoso, suficiente y compasivo para judíos y para todas las naciones. Teniendo en cuenta ahora el panorama general, ahora sí, hermanos, vamos a Mateo capítulo 15. El contexto que nos da cuáles son estas acciones de nuestro Señor. Si bien el misterio sería develado completamente años después, es decir, después de su resurrección, después que Él comisionara a Pablo como el apóstol a los gentiles para que se diera a conocer completamente, pero ya el Espíritu Santo nos da anticipos de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque entonces lo que vemos en el versículo 29 del capítulo 15 es que Jesús ha estado haciendo milagros, bondades, bendiciones a judíos solamente. Eso es lo que hemos visto en los capítulos 14 y los primeros capítulos del 15. Él ha estado sanando, ayudando a muchos. La semana pasada vimos cuando Él entra a territorio predominantemente gentil y una cananea se acerca para pedir su bendición también, y que vimos que el Señor hace un silencio aparente, un rechazo aparente y un menosprecio aparente. Todo es aparente porque en el plan y propósito de Dios estaba dispuesto que Él también es un Salvador compasivo para todas las naciones. Mateo lo demuestra diciéndonos que lo que Él hizo en Israel compasivamente, también lo hizo en territorio gentil. Versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y la nota que dice allí es importante, que dice, glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. Eso nos dice que, recuerden que Mateo, su audiencia principal es judía. Y ellos conocen de los pasajes que hemos hablado del Antiguo Testamento como el Salmo 67. Mateo está diciendo ahí, las naciones bendicen a Dios cuando conocen a Jesús. Jesús es precisamente quien cumpliría ese glorioso propósito de Dios de que Él sería glorificado en todas las naciones. Mateo nos dice que Él vino junto al mar a las ciudades que estaban junto al mar de Galilea. Marcos 7 nos dice que esa región es la de Decápolis. Decápolis es una palabra griega que significa una confederación de 10 ciudades. Polis es la palabra griega para ciudad, deca 10. 10 ciudades que toda la gente de esa región se amontonó o vino porque había escuchado de Jesús precisamente por lo que había hecho con la mujer cananea. Lo que estamos viendo aquí es multitudes de gentiles buscando al Salvador, y el Salvador no los rechazó, hermano. Los atendió y los sanó. ¿Por qué? Porque Él es un Salvador compasivo y misericordioso. Pero no solamente Mateo se detiene en enseñar que Él se dolió y miró por las necesidades de sus enfermedades y los sanó, e hizo y le dio gloria a Dios, al Dios de Israel. Estos gentiles estaban dejando la creencia en sus dioses paganos. Recuerden que los cananeos son más que todo adoradores de Baal, y ahora ellos no adoran a Baal, ellos glorifican al único Dios verdadero, que en este caso es el Dios de Israel. Luego de allí, Mateo entonces coloca un milagro que es básicamente una
el mismo, o sea, lo hace igual con lo que había hecho con los judíos en Betsaida. Porque nosotros vimos la alimentación de los 5,000. Para ese momento es territorio y personas únicamente judías. Pero en este momento está con personas de otras naciones, con gentiles. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Los elementos de de los milagros son muy parecidos. Pero ¿qué nos está diciendo Mateo realmente? Versículo 32. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo acerca de la gente pagana y no judía. ¿Qué dijo de ellos? Tengo compasión de la gente. Si usted lee Mateo capítulo 14, versículo 13, que es el milagro anterior, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Sí, el Espíritu Santo nos enseña y le está enseñando a los judíos que es Jesús el Salvador poderoso, suficiente y compasivo que necesita Israel, y eso nos lo dijo en el capítulo 14. Pero también nos está diciendo que las naciones, es decir, los gentiles, Jesús es el Salvador suficiente, compasivo y poderoso que también los puede salvar. Y eso es muy importante para nosotros, porque nosotros somos gentiles. Él es un Salvador suficiente, misericordioso y compasivo. Todo esto, hermanos, Mateo concluye esta sección advirtiéndonos sobre cuál es la respuesta adecuada. Viendo que el Señor mostró de forma contundente a través de su obra, mostró su compasión, su amor, su poder, su favor para con las miserias humanas, sean lo que sean, judíos, gentiles, blancos, negros, lo que sean, el Señor es su Salvador. Entonces Mateo nos advierte a tener cuidado con responder a ese Salvador compasivo de forma escéptica, de forma con soberbia y con incredulidad. No se admite esa respuesta al Señor. Y eso lo hace Mateo poniéndonos el ejemplo de los judíos que buscaron luego a Jesús. Capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Tentarle. Ya viene la soberbia. Y le pidieron que le mostrase, ¿qué, hermanos? Señal del cielo. Estos hombres tenían el descaro de ignorar todo lo que ya había hecho, que ya eran señales más que suficientes. Porque ellos mismos no podían ni siquiera contradecir las señales. Incluso lo acusaron de que no, es verdad, milagros hace por montón, pero esos milagros los hace por el poder de Satanás. Ellos pidieron señal del cielo. Una forma también de entender esto es que para esa época los judíos pensaban que Satanás puede imitar señales terrenales, las cosas de la tierra. Pero las señales del cielo son solo de Dios. Es decir, no, bueno, sí, tú haces muchas cosas aquí en la tierra, en la naturaleza acá, pero haz algo realmente divino. Por ejemplo, Moisés nos dio pan del cielo. Haz algo así pues y te creemos. Elías hizo descender fuego del cielo. Dale pues, muestra tu poder. Ven la soberbia, la ironía, el sarcasmo. Todo es Josué hizo que se detuviera el sol. Hace una señal realmente impactante para que te creamos. Pero realmente, si el Señor hubiese satisfecho sus retos soberbios, ellos le hubiesen buscado otra explicación, porque la indisposición para creer era un problema del corazón, no de la objetividad de lo que hacía el Señor Jesús.
Y ellos vinieron para tentarle a señal del cielo. Pero cuando respondemos a ese Salvador misericordioso, poderoso y compasivo, con esa soberbia, con ese escepticismo y con esa incredulidad, la Biblia nos muestra que en un momento el Señor, no, yo no voy a hacer eso por ti. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana hoy habrá tempestad, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, para las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Hermanos, Cristo, el Señor Jesús, a través de su obra, de su compasión, hizo suficientes señales que lo autenticaban como el hombre que él anunciaba que era el Hijo de Dios encarnado para dar salvación. Sin embargo, responder de forma escéptica, incrédula y con soberbia es una respuesta inadmisible ante Dios. Dice el Señor, no, son unos hipócritas. Dejándolos, se fue. No era el Señor, por favor, cree en mí. No, hermano. El Señor juzga también a aquellos que no responden de forma apropiada a su revelación. Señal no les será dada sino la del profeta Jonás. Recordemos que es precisamente a través de Jonás, o de la predicación de Jonás, que una nación gentil como los ninivitas, los asirios, la capital Nínive, creyó la predicación e Israel no creía. Pero que los ninivitas disfrutaron del perdón y la salvación del Señor, mientras Israel sería juzgada por su pecado de incredulidad. Es una advertencia para aquellos que nos visitan, que tú no puedes responder de forma soberbia o decir, posponer, decir que, bueno, cuando de alguna forma se me demuestre mejor, o no responder de forma en arrepentimiento y fe. Es un insulto a la persona de Dios y eso no se te será permitido. Pero también hay una advertencia para los creyentes. Versículo 5. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Como ya leímos en los primeros versículos del 16, donde introduce en esta sección a fariseos y saduceos, ¿cuál fue la respuesta de los saduceos y fariseos? Escepticismo, incredulidad y desconfianza. ¿Qué está diciéndole el Señor a sus discípulos? Cuídense de vivir sus vidas con escepticismo, incredulidad y desconfianza. Cuidado de no ser así, porque he dado suficiente evidencia para que confíen en mí. Y el pasaje nos enseña que los discípulos, nosotros como ellos, somos, hermanos, realmente torpes en nuestra fe. Y lamentablemente dudamos cuando no deberíamos hacerlo. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Acuérdense que ellos vieron el milagro de los 5,000 y vieron un segundo milagro de los 4,000. Versículo 8. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Es un regaño, bueno, para mi forma de ver, muy sutil, hermanos. ¿Por qué sigues aturbado en eso? ¿Por qué sigues preocupado por eso? El Señor le está diciendo a ellos: ¿por qué van a pensar en el pan físico cuando yo les he mostrado que eso no es una limitante para mí? ¿Sigues dudando? ¿Sigues con poca fe? Es una reprimenda, hermanos, para nosotros, de que Él es el Salvador poderoso
suficiente y compasivo. Él se duele de nuestra situación. Y que nosotros tenemos que entender que si Él hizo lo que hizo para cubrir la mayor de nuestras necesidades, que era la salvación de Él, podemos confiar para cualquier otra necesidad, porque ahora en adelante todo servirá para gloria de Él y beneficio de mi alma. ¿Por qué, hermanos? Porque puedes vivir reconociendo que tienes un Salvador compasivo, misericordioso y suficiente. Que entonces, que así como lo fue para Israel, es para nosotros también. Que puedes leer el Antiguo Testamento y cómo Él hizo lo que hizo para ayudarlos y salvarlos en sus momentos más difíciles, pero así como lo hizo con su pueblo en el Antiguo Pacto, así lo hace y lo hará con su pueblo en el Nuevo Pacto. Confía en el Señor. Y por eso el Señor dice, versículo 9, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Que en esta sección está resumida en que ellos eran escépticos, desconfiados, soberbios e incrédulos. Es un pecado grave, hermano. Que el Señor nos ayude a mirar no solamente el carácter de nuestro Señor compasivo, poderoso y suficiente, pero honestamente, hermanos, mirar hacia atrás. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida tuvimos crisis de todo tipo, de salud, económicas, matrimoniales, bueno, quitándola de la salvación, pero crisis, donde de una forma poderosa y milagrosa el Señor nos ayudó? Y el Señor nos dice, ¿todavía sigues preocupado? Yo te voy a rescatar. Podemos confiar que tenemos un Salvador compasivo, suficiente y misericordioso. Aplicaciones. A través entonces de este pasaje, hermanos, hemos aprendido que el Señor es el Salvador y que en Él se cumple lo que el Señor había dicho y prometido a través de la boca del profeta Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. También este pasaje nos enseña que no solamente es nuestro suficiente Salvador y ha rescatado nuestras almas, perdonado todos nuestros pecados y dado toda su gracia para vivir, sino que cuando en este transitar nos veamos en aprietos, no dudemos, ni pretendamos pedir señal. Oh Dios, demuéstrame que me amas ayudándome aquí. Eso no es necesario, porque ya la señal definitiva de su amor fue dada en la cruz. No tiene que demostrarme más nada. La señal de la cruz y su resurrección es suficiente para decirnos que Él nos ha amado eternamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si siendo enemigos fuimos rescatados de su ira, mucho más, ahora siendo salvados, seremos ayudados por Él. No seamos lentos ni torpes para dudar como los discípulos, hermanos, sino humildes y perseveremos como la mujer cananea. Humildes y perseverancia. Este pasaje también nos enseña, hermanos, que Dios no tiene obligación ni ningún asunto pendiente con el Israel país.
Ahora, en el nuevo pacto, los herederos de las promesas de Abraham son los creyentes en Cristo Jesús, sean judíos o gentiles. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice la palabra del Señor: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Recuerden que Dios le prometió unas bendiciones a los hijos de Abraham. ¿Qué dice Pablo? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Según el texto, los que son de la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todas las bendiciones que Dios prometió o que viene anunciando desde el Antiguo Testamento en sus inicios, todas estas bendiciones son para quienes ahora, a los que crean, sean judíos o gentiles. Dios no tiene ningún asunto pendiente con los del país de Israel. Pero si ellos creen en Jesús, recibirán las promesas de Abraham. El Israel espiritual, compuesto de judíos y gentiles. Este pasaje nos enseña también, hermanos, que solo en Cristo hay salvación. Hay una tendencia hoy moderna que quiere decir que Dios puede darle salvación a cualquier expresión de fe que pueda que no tenga como objeto a Jesucristo. Ellos dicen que por la revelación general, es decir, los hombres todos naturalmente creen que existe un ser trascendente. No importa si le llame Jehová, Yahvé, Jesús, Alá u otros, no importa cómo lo llamen, es una expresión de fe. Si tienes a Jesús como objeto o no, eso no importa realmente, porque Dios mira el corazón, la intencionalidad de ese corazón que quiere honrarlo y quiere obedecerlo. Pero este pasaje nos enseña que eso es totalmente falso. Las bendiciones de Dios están reservadas, según Gálatas 3, a los que son de la fe de Abraham, que tienen a Cristo Jesús. Eso es lo que dice el versículo 14 del capítulo 3. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. Así que entender esto, este pasaje, y de cómo se recibe y se experimenta la bendición de Dios, su salvación para todos los hombres, es un motivador para la evangelización. ¿Por qué necesitamos predicar el Evangelio? Porque solo a través del Evangelio del Señor Jesucristo se cumplirá ese glorioso propósito de reunir a las naciones bajo su señorío. Es un final cantado. Porque la Biblia dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, podemos gozarnos, fortalecernos, animarnos de que tenemos las bendiciones prometidas de Dios a los que son de la fe de Abraham. Y que tenemos en Jesús el Salvador suficiente, compasivo y misericordioso para ayudarnos en todo momento, para la salvación de nuestras almas y para las necesidades que tenemos mientras esperamos su glorioso regreso. Gracias, Señor. Te damos por el Salvador. Qué Salvador tan poderoso, compasivo y suficiente, Señor. Hemos conocido a través de tu palabra, Señor, y el poder de tu evangelio,
que en Cristo tenemos la salvación. Pero no solamente es para nosotros, sino para todos aquellos que has elegido, Señor. Ahora también, no solamente ayúdanos a disfrutar de estas bendiciones que hemos recibido por gracia, sino también ser un medio que predica y comunica el Evangelio, que canaliza sus prioridades, sus recursos, su vida, la vida que nos has dado, que no es nuestra, es tuya, Señor, para que precisamente Jesucristo sea anunciado entre las naciones. Para que entonces podamos decir con el Salmo: te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, Señor, cuando te conozcan a través de nuestro Señor Jesucristo. Por siempre, gracias, Señor. Amén.